Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer otro encuentro más de filosofía. Eh, Había hecho un video sobre el tema de la ilustración, el siglo de las luces, pero me urgió el tema de justamente hacer un panorama general de la filosofía moderna. Si bien la ilustración tiene que ver con un proceso pequeño de la filosofía moderna, eh, pensaba, mejor dicho, hablar del nacimiento de la filosofía moderna y también justamente los presupuestos que acompañaron a los cambios eh, con, con la filosofía medieval, es decir, esa transición entre lo medieval y lo moderno. Si bien la filosofía moderna se inscribe periódicamente de los siglos XVII al siglo XIX, y como decimos en filosofía, eh, no es que algo pasa de la nada, sino algo pasó, algo produjo ese cambio, esa transición de lo medieval a lo moderno, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, como bien se dice en los libros de historia o generalmente cuando uno mira un video de la época medieval, es como una época oscura, como que un gobierno de la iglesia, un momento supersticioso, donde todo se creía en Dios, en el demonio. Toda la explicación y base del mundo está explicado sobre la Biblia, lo cual es correcto, pero no podemos de alguna manera enjuiciar al medioevo como algo tan oscurentista, ¿no? Como algo oscuro, porque también hay presupuestos que se vienen dando para que se dé la filosofía moderna. En primer lugar, en este medioevo hay una vigencia justamente de la idea de finalidad, que el universo, el cosmos tiene un fin, ¿no? Pero es una tendencia, digamos, una finalidad hacia Dios, digamos, ¿no? Este Dios que va a ser increado y a la vez creador, donde rige el destino del universo y va a regir también las conductas morales de los hombres. Es decir, Dios es el centro de todo. Y no hay que olvidar que, eh, si bien la teología es la ciencia fuerte de la iglesia en ese tiempo, pero la teología estaba muy relacionada con la filosofía. Es decir, se hace teología, la teología surge justamente desde la especulación racional como fundamento en las Sagradas Escrituras. Es decir, yo no puedo hacer teología sin, perdón, no puedo hacer teología o usar los presupuestos filosóficos y racionales sin la Sagrada Escritura. Si yo uso solamente el presupuesto racional o filosófico sin la Sagrada Escritura, puedo hacer teología, pero va a ser una teología racional o, o una teoría filosófica. Pero o voy a llegar a ese Dios, como por ejemplo Aristóteles, que llegó desde la razón a postular a ese primer motor inmóvil que él llamó Teos, Dios. Entonces lo que hace la Edad Media es tomar todas las especulaciones filosóficas de lo clásico, pero en concordancia con las Sagradas Escrituras. Es decir, la Iglesia utilizó la Sagrada Escritura, perdón, utilizó la filosofía para dar fundamento racional o autoridad de su fe. Es decir, darle, de alguna manera, la Iglesia se sirvió de la filosofía para poder explicar su fe, su creencia, su dogma. Es decir, para darle validez, para entrar en un diálogo con la cultura pagana, con la cultura no creyente y con la cultura intelectual. Es decir, por ejemplo, la Trinidad, eh, la Eucaristía, por ejemplo, cuando hablamos de la transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, ese término es un término netamente filosófico, ¿no? Que al usar la razón y dar explicación racional de qué sucede cuando el sacerdote pronuncia la misma palabra de Jesús, usamos las Sagradas Escrituras y la razón o la filosofía para dar explicación racional de la transustanciación, lo que se produce en el momento de la consagración, un ejemplo, o para explicar la Trinidad, tres personas, un solo Dios. O sea, todo tiene que ver con el uso de la filosofía, es decir, no podemos separar a la filosofía de la teología, es decir, la filosofía de alguna manera está como sierva de la teología, está al servicio de la iglesia y por ende todo el pensamiento
medieval justamente va a ser redirigido a Dios. Es decir, no se puede concebir el mundo, el cosmos, la ciencia inclusive, fuera de Dios. Entonces, eh, la fe va a ser guía, ¿no? Va a ser guía de la razón, mejor dicho, la fe va a ser lo que va a primar acá, pero la razón va a ser el apoyo de esa fe. Es decir, como decía San Agustín, filósofo y teólogo, San Agustín decía, cree para entender y entiende para creer. Es decir, primero la fe y después entender o poder hacer filosofía o hacer teología de alguna manera, ¿no? Primero se cree y luego, de alguna manera, se entiende y una vez que entiendo, creo. Es decir, entonces hay una conciliación entre la fe y la razón en el medioevo. Entonces la razón va a ser, como dije, apoyo netamente para dar fundamentos de la creencia de la iglesia, ¿no? Y esta razón, por supuesto que no es que la iglesia no hacía ciencia o en el medioevo no se hacía ciencia, claro que se hacía ciencia, por eso la razón va a ser de alguna manera guía o presupuesto para dar explicación de la fe. Eh, si bien las Sagradas Escrituras fueron la fuente, el fundamento por el cual iba a estar cimentada justamente la ciencia y la física de ese tiempo, ¿no? O sea, los dos grandes filósofos, mejor dicho, que la iglesia tomó, uno fue San Agustín y el otro fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vino mucho más adelante porque entró más adelante sus obras en Europa, pero Santo Tomás va a ser uno de los grandes sistemas, va a sistematizar la fe cristiana justamente dando razón con o fundamento desde la filosofía de Aristóteles, por eso se llama aristotélico tomista, y la manera científica o física para poder comprender el mundo fue toda la postura de Ptolomeo, digamos. Entre la Sagrada Escritura, por ahí puedo citar algún texto bíblico, por ejemplo, ¿no? El texto de Josué, capítulo 10, del versículo 12 al 13, se puede decir, ¿no? Como un fundamento para explicar qué, para explicar que con la Sagrada Escritura, Aristóteles y Ptolomeo, lo que se llega es a la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra es centro del universo, ¿no? Y acá en la Biblia podemos encontrar, como bien se dice acá, en el versículo 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Como bien se sabe, esto está escrito en el libro de los justos. El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante, ni antes ni después, que obedeciera a Yahvé a la voz de un hombre. ¿No? Por ejemplo, o sea, es como que los astros, el sol, las estrellas, de alguna manera giran alrededor de la Tierra. Es el fundamento bíblico. Pero la Iglesia, al tomar a Aristóteles y a Ptolomeo para fundamentar su concepción del universo, es decir, de ese orden que hay en ese universo, ¿no? Entonces, em, el orden, o sea, para poder entender el universo, de alguna manera, tengo que eh, fundamentar en las fuentes de Aristóteles y Ptolomeo, es decir, se lee a este filósofo y a este astrónomo para dar razones para poder entender de alguna manera el orden que Dios puso en el universo. Es decir, no se niega la parte científica, tampoco se niega la Sagrada Escritura. Es decir, hay una armonía entre estas fuentes. Y de ese modo, digamos, el universo y Dios queda al servicio del hombre. Es decir, por ahí nosotros criticamos a este tiempo como que no hay una libertad para el sujeto, pero si uno se pone a pensar, el hombre medieval, digamos, de alguna manera, esa, esa centralidad que tiene el hombre en el universo da a entender de alguna manera como una pre-antropocentrismo, ¿no? Un pre-antropocentrismo, es decir, como un camino que va a dar inicio a lo que en filosofía moderna se